Oseas, capítulo 4, verso número 12. Vamos a continuar con nuestra serie, El Dios fiel ante infieles. Este es el tema número 22. Tema número 22. Este título se va a llamar, o este tema, la idolatría de Israel. Vamos a estar viendo ahora, hermanos, que muchas veces una de las cosas que razona el ser humano en sí mismo es que Dios es injusto por juzgar naciones, pueblos, familias, personas con, una enfermedad, guerras, hambre, algún mal genético, muchas cosas. No todo podemos decir, hermanos, que es castigo de Dios, no todo. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo muy en claro. No todo lo que le ocurre al ser humano, en este caso cristianos, es una disciplina. Dios muchas veces va a probar nuestra fe, va a probar nuestro carácter. O sea, por eso debemos tener cuidado con qué pedimos, porque si estamos pidiendo que Dios te dé más paciencia, pues obviamente van a venir muchas cosas que van a ejercer esa paciencia. ¿Ok? Si Dios te quiere ejercitar en el perdón, pues ¿cómo puede haber perdón si no hay nadie que te ofenda? ¿Verdad? Claramente que debe haber alguien que te ofenda y eso Dios lo permite. ¿Cómo vas a poder demostrar que de verdad estás con Dios en la opulencia y en la necesidad? Pues si nunca tienes necesidad, ¿no? Cuando llegamos al altar con la esposa decimos que vamos a estar ahí en cualquier circunstancia, pero hablar es fácil, pero vivirlo ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es otra cosa. Y hermanos, una de las cosas que el hombre pasa por alto es esto, la idolatría. Porque la idolatría embota la mente. La idolatría nos hace pensar que estamos haciendo algo para nuestro beneficio, para avanzar. Hoy a la idolatría que hoy hay en el mundo le llaman madurar como sociedad, madurar como personas, madurar como familias. ¿Okay? Pero lamentablemente, hermanos, eso ya lo vimos y ahorita lo vamos a ver, que Israel vivía de esa manera, una manera inmoral, una manera libertina, como hoy se vive, ¿verdad? Hoy se vive que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Te metes con cualquiera, hoy primero nos unimos en unión libre y después vemos si nos casamos, ¿verdad? Si ya no tenemos de otra, y así piensa el mundo, y piensan que están haciendo algo más allá de lo que Dios ha dicho, que Dios es un anticuado y que nosotros estamos reorganizando la sociedad, estamos rehaciendo las reglas, ¿no? Y no, hermanos, no. Hoy vemos tantos sucesos, ¿verdad? Yo en mis tiempos de estudiante, yo nunca había oído que un estudiante se atreviera a matar a su profesor. Eso, o sea, el profesor decía algo, el profesor decía o enmarcaba cuál era el camino a seguir dentro de su materia y el alumno se sometía, y a veces había profesores que eran muy difíciles, pero había otros que tú decías, esta materia hasta cerrado los ojos lo paso, ¿no? Pero hermanos, nunca se había oído que fueran a tal extremo. Pero ¿por qué estamos llegando ahí? ¿Cuál es el punto? Y muchos dirán, no, es que estamos en una sociedad donde la nueva diabetes es el estrés. Estamos en una sociedad donde no hay suficiente información de salud para que la gente pueda desestresarse, pueda informarse de cómo puede ir y entonces sacar sus problemas, desahogarse. ¿Ustedes piensan que ese es el problema? ¿Que no se saben desahogar? O sea, ese es el problema por el cual un joven de secundario, de prepa en Estados Unidos agarra el arma de su padre y va y mata a compañeros en la escuela. Ese es el problema psicológico y todo ese tipo de rollos que sacan, que hermanos entiéndanlo. Ese tipo de cosas el hombre las inventa porque sigue como Adán, ¿qué? No queriendo reconocer que su pecado. ¿Qué hizo Adán cuando Dios lo confrontó?
la mujer que me diste. Entonces ya van a decir entonces ellos, la mente que me diste, los hijos que me diste, la economía que me diste, los zapatos que me diste, la congregación que me diste. ¿Se dan cuenta? El hombre es experto en querer no asumir que es pecador. Es experto, ¿no? Por eso se inventan tantas cosas. Por eso cuando en un juicio se mete la psicología de que vamos a hacerle un test de la mente, ¿no? Y empiezan a sacar que él de chiquito nada más vivió en la amapola, y vivió allá en Badiraguato, y vivió allá entre las praderas, ahí en la parada del conejo. Y sacan muchas cosas siempre con el mismo punto. ¿Cuál? Justificar el pecado. Pero Dios, hermanos, siempre es justo. Y Dios, cuando juzga una nación, cuando juzga personas, cuando juzga familia, muchas de las veces es por esto. ¿Cuál? Idolatría. O sea, han desviado sus ojos de Dios y se están enfocando en cosas fuera de Dios, y a veces consciente o inconscientemente se están apartando de Dios. Vamos a leer ahí Oseas 4:12. Dice ahí: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellas mismos no se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó de Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. El problema de la humanidad, hermanos, no es una carencia de información acerca de Dios, sino un voluntario rechazo de la abundante información disponible. Del mismo modo, hermanos, que tanto el pueblo como los sacerdotes se reforzaban mutuamente sus pecados en tiempos de Oseas, las iglesias en la actualidad llaman frecuentemente a pastores que serán como ellos. En lugar de ayudar, los alejan de Dios. Y debemos tener en cuenta esto al ver este cuadro de Israel, hermanos. Los que rechazan a Dios siempre buscan un sustituto para llenar el vacío resultante. Siempre. Cuando una persona rechaza a Dios, siempre va a buscar un sustituto. Siempre. Vamos a leer un poco de esta parte. Vamos a leer otro pasaje, Jeremías capítulo 7, versículo 16. En este caso, hermanos, el libro de Oseas va para el reino del norte, pero en este caso Jeremías es para el reino del sur. Es decir, todo Israel en conjunto cayó en el mismo pecado: idolatría. Les digo, hermanos, la idolatría es algo sigiloso, que a veces no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde, que no te das cuenta, pero trae muchos problemas. Trae muchos problemas cuando la idolatría está en el corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque minimizamos muchas cosas, pensamos que podemos agradar a Dios de diferentes maneras a las que Dios ya ha demandado. Yo ya he dicho muchas cosas, y otro lo vamos a ver, que la gente sacrificaba y decía, pues no, pues yo cumplo con Dios, y Dios les dice, eso lo haces por ti. Y como lo haces por ti, pues tú cómetelo, o sea, yo no tengo necesidad de ti. Y eso es lo que hace la idolatría, hermanos. Lo que hace es que pensamos también que Dios necesita de mí, que Dios
le estoy haciendo un favor, ¿verdad? Le estoy haciendo un favor. Que Dios exagera en algunas cosas y solamente me importan las cosas que son blandas de Dios. Las cosas que son duras de Dios, pues bueno, son opcionales. Dice ahí, versículo 16 de Jeremías capítulo 7. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Ven bien como dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Es decir, voy a arrasar con todo. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Justo? ¿Es justo? Sí. Ay, pero ¿qué culpa tienen los niños? Pues ahí estamos viendo que los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. Hermanos, ¿se dan cuenta? La idolatría invade la familia. Si tú como cabeza y si tú como ayuda idónea no van hacia la misma dirección, el resultado va a ser idolatría. ¿Por qué? Porque cada quien va a hacer lo que le interesa hacer personalmente. No lo que Dios dice, sino lo que a mí me interesa hacer. Muchas veces vamos al matrimonio. ¿Se acuerdan de Raquel con Jacob? Cuando se fue Jacob de su suegro, Labán. ¿Por qué lo fue a alcanzar su suegro? Porque se llevó sus ídolos. ¿Verdad? Se llevó los ídolos de su padre. De su padre. ¿Qué nos hace decir? O sea, ¿no se supone que era la tierra de Abraham? La tierra de donde Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y entonces Abraham fue a buscar esposa para Isaac en esa tierra. Sí, hermanos. Pero Labán era como Jacob. Ellos hacían las cosas a su manera. Ellos hacían las cosas como Dios les diera a entender. Y en eso se termina. ¿En qué? Idolatría. Jacob era un idólatra. Él se idolatraba a sí mismo. ¿Por qué? Engañó a su padre, engañó a su hermano, engañó a su suegro. Y cuando a él hicieron lo mismo, pues él se sintió defraudado, se sintió traicionado. Pero no entendía él, es lo que hace la idolatría. Él no entendía que él era igual. Él no entendía eso. Es interesante, pero Dios dijo que el mayor serviría al menor, pero era el menor el que huyó, era el menor el que lo perseguían, era el menor el que fue engañado y era el menor el que fue amenazado. Eso pasa, hermanos, cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Eso pasa. Entonces, retomando el punto, Raquel se fue con Jacob, pero se llevó los ídolos de su padre. Y a veces eso pasa. A veces vamos al matrimonio con idolatría. Es decir, yo quiero lograr esto personalmente. Y no, ya no. Tú cuando llegas al matrimonio debes entender que tus ídolos deben quedar en la casa de tu padre. Tú ya tienes otra nueva instancia y un nuevo llamado que Dios te ha dado. Pero a veces traemos todavía esos ídolos, ¿no? De querer lograr cosas que en nuestra juventud o en nuestra soltería no logramos. Y esos ídolos te van a traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Labán regresa, o va con Jacob, le dice que porque le ha robado. Él le dice, pues búscale y donde se lo encuentres lo matas. Y resulta que estaba en la casa de Raquel la amada. ¿Y qué hizo Raquel? Mentir. Que él ya dijo, discúlpame Señor que no me levante, pero estoy en la costumbre de las mujeres.
y no se levantó para que le revisara su tienda. ¿Se dan cuenta a dónde llevan las cosas, hermanos? Cuando hay idolatría, empieza la mentira, ¿verdad? Empieza la mentira de por qué hacemos tal cosa, X, Y cosa, pero siempre esa mentira siempre es justificando algo que está mal. Algo que está mal, sabemos que está mal. Pero la mentira siempre va a ir a ese punto, tratar de justificar por lo que está mal. Versículo 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. O sea, fíjense bien cómo estaba el pueblo. Tenía a la reina del cielo, le sacrificaba panes, y cuando tocaba ir al templo, iban al templo y sacrificaban a Dios. Por eso Dios les dice: eso que me vienen a dar a mí, pues dáselos a los ídolos. Por eso les dice: añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios. ¿A quién le daban holocaustos? A Dios. Sacrificios a los ídolos. Pues añade esos holocaustos a los ídolos y cómetelos tú. Dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta cómo es que hace la idolatría? Sustituye la verdadera obediencia por banales obras. ¿No? Entonces así dice la gente: bueno, sí, como Saúl. Bueno, sí, no maté a todo, pero aparte lo mejor para sacrificar. ¿Se dan cuenta? Eso hace la idolatría. Saúl se idolatraba a sí mismo, porque acuérdense que cuando él no destruyó todo, él se hizo un monumento para él mismo. La idolatría de Saúl era con él mismo. ¿Qué provocó? No hacer la voluntad de Dios, mentir, porque él dijo que era el pueblo y no él. ¿Y qué pasa más? Pensar que se puede sustituir la obediencia por una vana obra. Versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, dice ahí, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué hace la idolatría? Pues te hace pensar que tú eres bien inteligente. Tú eres bien inteligente. No, yo no, si tú vieras lo que yo razono, el cómo yo he entendido las cosas. Pero las decisiones que tomas dejan mucho que desear. Pero la idolatría te hace pensar que tú tienes las respuestas a todo. Tú tienes las respuestas. ¿Verdad? Tú tienes una justificación para todo bíblica. ¿Verdad? En la dureza de su corazón malvado. Significa: hacen oído sordo a las reprensiones de las Escrituras. Están aquí, pero nada los va a hacer desistir. Eso ya es terrible, ¿eh? Cuando ya se te llama la atención, se te exhorta, se te dice que no está bien, que no va, el camino que tú estás tomando no va por allí, y tú dices: sí, hermano, sí lo he razonado, pero en tu corazón estás convencido de que nada ni nadie te va a sacar de ahí. Eso significa la dureza del corazón malvado. Y fueron hacia atrás. O sea, en vez de mejorar, hermanos, siempre las cosas que hagamos de servicio o de holocaustos o de cosas que hagamos en la iglesia, cualquier ministerio, deben hacer que nuestro corazón se rinda a Dios. No hacer que nosotros nos apartemos. O sea, yo voy a tener un ministerio, voy a hacer algo. Ese algo debe hacer que yo me humille a Dios. Por eso dice: van hacia atrás y no hacia adelante. O sea,
en vez de que ustedes me conozcan más, en vez de que ustedes me amen más, en vez de que ustedes sean más santos, en vez de que ustedes busquen más de mi palabra, es al contrario. Lo que ustedes están haciendo hace que ustedes se alejen más de mí, tengan un concepto de mí equivocado, me provocan a ira, me provocan a celos, viven como ustedes quieren. Eso es lo que estaba pasando. Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Eso es terrible, ¿no? ¿Te imaginas que tú estés predicando y predicando y predicando y tú ves que no, y no, y no, y no, y no? ¿Cuál es la única solución para ese endurecimiento? Disciplina. Esa es la única solución. Por eso dice el proverbio: la necedad está anclada al muchacho, pero la vara, ¿qué significa la vara? Ay, no menciones eso porque como psicólogo lo espantas. Eso significa la vara. La disciplina, ¿qué? Lo apartará de él. ¿A qué? La necedad. ¿Qué cosa es la necedad? Buscar cosas que no tienen valor. Asumirte en una mentira en tu mente y pensar que por más que lo desees, se va a volver algo bueno. No, eso es necedad. Recuerden que en el libro de Proverbios hay 3 tipos de personas: el necio, el simple y el sabio. Casi siempre el necio y el simple van de la mano. Un simple es aquel que no quiere aprender, pero cree que lo sabe todo. Y un necio es aquel que sabe, pero lo que sabe lo sabe mal. Y se aferra a sus necedades, se aferra a sus mentiras. Jeremías veía lo que ocurría en Judá, como la idolatría los había llevado a ser como los demás. La idolatría, hermanos, hace que todo lo que te distingue como cristiano se pierda. Te vuelves como los demás. No tienes ningún valor agregado, que es lo que es Cristo en tu vida. No lo tienes porque la idolatría hace que se pierda. Fíjate bien, hermanos, el pueblo se había vuelto tan desvergonzado en su pecado que ofrecían sacrificios a dioses ajenos abiertamente en las calles. La reina del cielo es la antecesora de lo que hoy conocemos como Diana de los Efesios o la Virgen María. Desde ese tiempo, hermanos, ya estaba un ídolo que era de la fertilidad y que había sido introducido en Judá. Y al Dios mencionarla en estos pasajes de Jeremías, nos habla que era el comienzo del fin. Que era el comienzo del fin. Cuando alguien ya se volvió tan desvergonzado, o sea, que hacen las cosas y a ver, dime algo, a ver si, ¿qué? ¿A poco ustedes no pecan? ¿A poco ustedes no hacen algo malo? Ay, pues el que esté libre de pecado, un desvergonzado, es el comienzo del fin. Recuerden lo que dice el proverbio: antes del quebrantamiento está la altivez de espíritu. O sea, el pensar que pues a mí nadie me dice nada y a poco ustedes no se equivocan y ay, pues ¿cómo se llama? Como ustedes fueran muy santos. Pues es que no se trata de eso, se trata de lo que Dios dice. Cuando no hay conocimiento de Dios y nos adaptamos al pensamiento de este mundo, nos volvemos desvergonzados, hermanos. Es decir, se hace el pecado y esperamos que nada pase. El pueblo veía el templo de lejos. Es más, asistían para cumplir con las ceremonias,
pero en sus hogares, en sus techos, en los montes, en los valles, rendían culto a los ídolos. Rendían culto a los ídolos. Entonces, hermanos, enseguida Jeremías asesta un golpe al uso equivocado del ritual religioso. Afirma que con sonido cierto que la ceremonia religiosa sin contenido ético carece de significado. O sea, podemos servir mucho, pero si no entendemos a quién servimos y quién es nuestro Dios, hermanos, todo lo que hacemos carece de significado. Por eso Pablo reprendió a los corintios cuando la cena del Señor. ¿Por qué? Porque llegaba la cena del Señor y se emborrachaban y así celebraban, borrachos y comilones y toda la cosa. Por eso Pablo les dijo, no, para comer y beber tienen sus casas, váyanse a sus casas y coman y beban. Aquí en la iglesia tiene que haber orden y tiene que haber un significado de lo que estamos haciendo. No hacemos las cosas solamente por hacer en la iglesia. Las cosas que hacemos deben de tener un significado. Si los sacrificios, hermanos, no promueven y fortalecen la moralidad en la nación, son peores que nada. Son peores que nada. A no ser que una ceremonia religiosa, formal o informal, fortalezca la moralidad y la vida santa, es un esfuerzo hecho en vano. Es un esfuerzo hecho en vano. Jeremías les dice que todo lo que ellos hacen es simplemente por ellos. Lo que quiere decir es esto: lo mismo sería que pusieran vuestros holocaustos, que estaban dedicados a Dios, junto con vuestros sacrificios pacíficos, o sea, que eran comidos por los adoradores, y los comeríais juntos. En tales circunstancias vuestros sacrificios no tienen validez religiosa, son carne y nada más. Hermanos, cuando Dios los sacó de Egipto a Israel, jamás les dio sacrificios. ¿Qué les dio? Leyes. Antes de los sacrificios vino la ley. ¿Cuál? No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Antes que los sacrificios vino esa ley. ¿Y ven cómo se cambia? Ahora ya cuando hay idolatría se intercambia y pensamos que los sacrificios son más importantes que la propia ley de Dios. El propósito de la ley de Moisés era llevar a la gente a que cada día reconociera sus pecados y llevarlos cada día a un entendimiento más profundo de la gran misericordia de Dios. Pero lo triste fue que, a pesar de los constantes esfuerzos del Señor, a través de los profetas, el pueblo rechazaba la palabra y con el correr del tiempo perdieron la verdad y se llegaron a convertir en un pueblo totalmente indiferente. No iban a escuchar, por lo tanto cayeron bajo la gran ira de Dios. Vean cómo es el proceso. La idolatría, empiezas a combinar la vida, pensar que puedes llevar una doble vida, ¿no? Con la reina del cielo, con Dios. Y después se vuelve uno desvergonzado, o sea, pues ya hacemos las cosas, total, así soy yo, así es mi vida, así nací, ¿verdad? ¿Quién me puede decir algo? Ellos son peores que yo. Y después el corazón se endurece, ya no queremos escuchar a Dios, ya no queremos escuchar de la Biblia, empezamos a dejar de venir, ¿verdad? Se empieza con una semana sí, 3 semanas sí, una no, y luego 2 sí, 2 no, y luego una sí, 3 no. Y luego buscamos un pretexto, ¿cuál? Pues me busco un trabajo, y lo hago a propósito, me busco un trabajo, me busco ciertas cosas que yo quiero hacer y que intencionalmente estorban las cosas de Dios.
Pero aún con todo eso yo digo que hago bien las cosas, porque sí, te los encuentras en la calle y le dices, oye hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? No, es que no he podido, hermano, pero fíjate que yo, o sea, yo sigo leyendo la Biblia. Holocaustos, ¿no? Holocaustos. O sea, se va a sacrificar al mundo, pero él dice que ofrece a Dios no yendo a la iglesia. No, ¿por qué no vas a la iglesia? Oye hermano, pues te hemos esperado, oye hermano, pues esto y el otro. No, es que no he podido, no he podido, pero yo sigo allí en la Biblia, sigo allí orando, ¿no? Orando. No, si vieras lo que Dios me habla, si vieras lo que Dios me dice. Pero lo que tú estás haciendo, hermano, de leer la Biblia y dizque orando y que Dios te habla, no te están empujando hacia Dios, te están alejando de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tus holocaustos no tienen valor? No tienen valor. Al final, después pasa el tiempo, te lo encuentras y te dice, ya no me hables de eso. Ya no me hables. No quiero saber nada. Así es mi vida. Regresamos al pasaje inicial, Oseas 4:13. Y hermanos, esto se repite, y se repite, y se repite. Si ustedes me preguntaran cuántas veces yo he visto eso. Hombres y mujeres que llegan, que quieren servir a Dios, que quieren agradar a Dios, pero algo se mete en su corazón de idolatría y los empiezan a alejar. Y cuando tú ves, ya no hay nada que los haga volver. Ya no hay nada que los haga volver. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Las investigaciones, hermanos, que se han hecho allá en Tierra Santa y de la idolatría de los pueblos, alegan, o se dice que cuando dice que los collados y los valles, es que ellos elegían lugares frescos, lugares donde había mucho árbol grande que diera buena sombra, lugares agradables para estar, como para hacer un picnic, y allí efectuar sus muchas idolatrías, allí efectuar sus muchas acciones en contra de Dios. En estos versos llama la atención que se ponga énfasis en los hijos, que irán tras la inmoralidad, tras el desorden y tras los placeres mundanos. Hermanos, la idolatría hace que tengamos una sociedad y familias destruidas. Porque en su afán de tener todo lo que el mundo les dice que tengan, las familias se destruyen completamente. Completamente. Por eso hoy una de las cosas que ha logrado el enemigo es que los papás estén ausentes. Cada quien siguiendo sus sueños, ¿verdad? Y dando la misma excusa. Lo hago por mis hijos. Lo hago por mis hijos. La excusa típica, ¿no? No, lo haces por ti. Lo haces por ti, por eso te ausentas. Y por eso hoy las guarderías son el pan de cada día, ¿verdad? Antes las guarderías eran contadas las que existían. A veces solamente existían ahí en la Ciudad de México. Ahora hasta se promueven en el gobierno, ¿no? Que haya guarderías del bienestar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el punto? Pues que los padres no están en casa. Al no estar, ¿qué pasa? El hijo es educado a base del resentimiento, a base de la envidia, a base de la contienda, a base de falta de autoridad. Pues obviamente cuando crecen, esa es la vida que van a llevar. ¿Pero qué hice mal con mi hijo si yo le di todo? Sí, todo lo material. Pero tú no estabas ahí. Tú no estabas ahí. ¿Por qué? Porque estabas persiguiendo tu sueño. Estabas persiguiendo tu ídolo.
pues obviamente tus hijos ¿qué? Caen en fornicación, caen en adulterio, caen en alcoholismo, caen en drogadicción, caen en la pornografía, caen en familias disfuncionales, ¿no? Y se sigue repitiendo el mismo ciclo porque ya saben, hermanos, que algo pasa, pero las hijas que tuvieron un padre alcohólico se buscan un alcohólico. Y las hijas que tuvieron un padre inmoral se buscan uno así, ¿no? Se buscan un hombre que pues está casado. Pero así viven. ¿De dónde viene todo eso? La idolatría, hermanos. Satanás ha logrado que los que son las cabezas de familia estén ausentes, estén buscando algo que ya no les corresponde en ese momento. Y Satanás se ha encargado de ¿qué? De destruir la familia. Y si destruye la familia, destruye la sociedad. Entonces viene un problema muy fuerte para este país. ¿Saben cuál es el problema? Sí, tenemos muchos programas sociales y muchas ayudas económicas. El problema va a ser que no hay suficiente dinero para sostener eso. ¿Por qué? Porque la juventud, que es la mano de obra más fuerte de este país, no quiere trabajar. ¿Por qué creen que la delincuencia ha subido tanto? Sí, una parte porque lo mismo, porque los padres están ausentes. Pero dos, porque esa es la contraproducencia de lo que ha hecho el gobierno. Con estos programas hacen que el joven tenga dinero fácil. Y cuando se acaba la ayuda, no saben luchar por dinero, sino solamente saben tener dinero fácil. ¿Cómo es mejor, trabajar o asaltar? Trabajando gano 500 pesos o 1,000 pesos a la semana. 1,000 pesos los gano en una hora asaltando a alguien, ¿no? Bueno, como ahorita, ¿no? Que asaltaron a un viejito en Santana, 190,000 pesos, ¿no? En 2 horas, óyeme, no me des, ponme donde hay, ¿no? Pero todo eso radica en ¿qué, hermanos? Idolatría. Idolatría. El adulterio y la fornicación, hermanos, generalmente no están disfrazadas bajo formas externas de adoración divina en el mundo actual. Sin embargo, parece que una de las características de nuestro mundo es permitir que los deseos sexuales sigan su curso sin preocupación por la voluntad de Dios. ¿No? O sea, cada quien puede hacer lo que quiera. Versículo 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. O sea, los mismos padres, al ir a la idolatría en estos lugares frondosos, impulsan a sus hijas a que se vuelvan prostitutas. Impulsan a sus nueras a que se vuelvan prostitutas. Dice, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento, nuestra capacidad reproductiva, hermanos, incluso el deseo sexual, fue puesta en nosotros por nuestro Hacedor, cuando creó a la raza humana. Él nos hizo seres sexuales para que pudiésemos gozar los dones del matrimonio y de los hijos, pero desde la caída del hombre, los pecadores somos constantemente tentados a servir a un poder creado como el sexo, en vez de servir al Creador mismo que nos dio un deseo puro. O sea, hoy el sexo se ve como simplemente una herramienta de felicidad cuando ese nunca fue el propósito. Por eso el pecado significa errar el blanco, porque el pecado lo que hace es darle valor a cosas que no tienen, que solamente tienen en Dios. El gozo solamente se puede tener en Dios, el amor solamente se puede tener en Dios, la satisfacción sexual solamente se puede tener en Dios. Cuando pensamos que eso por otro lado, eso es errar el blanco.
Y cuando la gente es guiada por su lujuria, las fornicaciones incluso pasan por alto las consecuencias terrenales, como cuáles, la enfermedad y la muerte. ¿Y qué pasa? Pues los hijos aprenden fácilmente los pasos de los padres. Por eso, hermanos, el pueblo sin entendimiento caerá. Es decir, una nación que no tiene moral y que simplemente va tras el desenfreno, ciertamente va a perecer, va a desaparecer. Y uno de ellos fue Esaú. ¿Se acuerdan cómo dice Hebreos de Esaú? No hay entre vosotros algún fornicario como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y cuando procuró la bendición, ¿qué? No la alcanzó, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, cuando se escribió ese pasaje, Esaú ya no existía como nación. Esaú en la Biblia es Edom. Y Edom ya no existía, hermanos, desapareció. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que hizo Esaú? Al ver que su hermano se fue a Ur de los Caldeos a buscar esposa, él trató como de parchar las cosas, ¿no? Y se buscó una ismaelita. Y dice que era una espina en el costado de su padre. O sea, era una mujer difícil. Eso es lo que hace el idólatra. Trata de buscar una solución a su manera. Por eso Edom, que se dice que Edom, cuando vinieron los babilonios y se llevaron a Judá, los de Edom, Esaú, se burlaban. Y ellos mismos apresaban a sus hermanos para entregarlos a los babilonios. Ellos mismos los mataban, sus propios hermanos. Por eso cuando Dios hizo juicio contra Edom, completamente destruidos. Eso es lo que hace la idolatría, hermanos. ¿Qué? Te destruye completamente. Versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. ¿Saben qué cosa es Gilgal? Gilgal, hermanos, fue el lugar donde Josué celebró la circuncisión y donde celebró primero la Pascua en la tierra prometida antes de conquistar Jericó. Eso es Gilgal. O sea, recordaron el pacto. Pero ahora Gilgal se había vuelto un lugar de idolatría, de pudredumbre y de inmoralidad. Y ahí tenemos otro nombre, Bet-Aven. El nombre anterior era Betel. ¿Te acuerdas dónde fue que sucedió en Betel? Ahí fue donde Jacob soñó una escalera. Y donde Jacob que regresó y hizo un pacto, ¿no? ¿Te acuerdas que había hecho un pacto? Dice, si Dios me llevare allá con la casa de mis padres y yo regresare con bien, Jehová será mi Dios. Regresó. Y ahí tuvo que, les dijo a su familia, quítense todos los ídolos. Todo lo que traen de ídolos, porque solamente Jehová aquí va a ser nuestro Dios. Eso es Betel. Bueno, pues ahora fue cambiado por Bet-Aven, que significa casa de iniquidad. Qué tristeza, ¿verdad? Por eso Israel, hermanos, vivió lo que vivió por los asirios. Por eso esa parte desapareció. ¿Por qué? ¿No entendieron? Hermanos, Dios es justo. Por eso les digo, el ser humano dice, es que Dios, ¿por qué hace esto? Dios, ¿por qué hace el otro? No. La respuesta es, o la pregunta buena sería es, ¿por qué si Dios llama, el hombre no entiende? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué si Dios nos advierte, qué?
preferimos seguir adelante. Versículo 16. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Antiguamente, hermanos, cuando el ganadero quería llevar a su ganado a un lugar, de un lugar a otro, lo colocaba en grandes carretones para poder transportarlos, en carretas. Para que la novilla subiese a ese carretón, él ponía una plancha de madera sobre la cual tenía que caminar el animal. A veces entonces el animal no quería y se asustaba o algo y ponía duras las patas delanteras, y al hacer eso se deslizaba hacia atrás, hacia abajo. Y así es como se está tratando de ilustrar esta enseñanza en cuanto a la nación de Israel, porque como novilla indómita se apartó. O sea, yo los quiero llevar de un lugar a otro, los quiero llevar de la maldición, de su pecado, a la bendición y al perdón, pero se resisten. Yo no lo he visto con una novilla, lo he visto con un perrito. Te lo llevas de la correa y cuando no quiere caminar se pone así y tienes que jalarlo. Indómito. O sea, se resisten y se resisten y se resisten. Se resisten y se resisten y se resisten. ¿Cómo podemos ver a una gente que está así? Pues como dice la palabra, no seáis como el mulo, sin entendimiento, ¿no? Que necesita del palo, porque si no nos acerca a ti, a eso se refiere. No tener entendimiento. No tener entendimiento de lo que está a mi alrededor, qué es lo que está pasando. Esta gente estaba enfureciéndose en contra de Dios y no permitía que Él les guiara. Y entonces se estaban apartando todo el tiempo. Es decir, Dios les decía algo y hacían lo contrario. Adrede, hacían lo contrario. Ah, sí, Dios dice esto, pues ahora yo hago esto. Ah, sí, Dios me prohibió esto, pues ahora lo hago y a ver, pésele a quien le pese. Cuando uno le da la espalda a Dios, hermanos, endurecemos la cerviz y nuestra mente y decimos que no tenemos nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Así es como nos apartamos de Dios, y cuando uno se niega a seguir el camino por el cual Dios quiere guiarnos, Dios tendrá que azotarnos. Sí, porque lo estás jalando a la novilla y no quiere, bueno, entonces con el látigo, ¿o no? Versículo 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. El nombre Efraín en este libro se menciona 36 veces. 36 veces. Es interesante, hermanos, pero es Dios quien le llama Efraín al reino del norte. El reino del norte no tenía nombre, en el sentido de como una nación. El reino del sur sí, Judá. Ese era su nombre como de nación. Somos Judá. Pero el reino del sur, del reino del norte, no tenía nombre en sí. O sea, como decirlo, se llama México, se llama Belice. No tenían nombre. Efraín es el nombre que Dios les da, tomando una de las tribus más grandes de las 10 que había ahí. Y también se le llama Efraín porque recuerden, hermanos, que cuando Dios, por medio de Jacob, dio la bendición, Jacob volteó las manos, ¿sí? Manasés era el grande y Efraín era el segundo. Y ven que José le dijo, no papá, es que Manasés es el primogénito. Le dijo, sí hijo, yo sé. ¿Pero qué? El mayor servirá al menor. Por eso se menciona más Efraín, porque Efraín fue más grande y más fuerte. Entonces, hermanos, lo que está utilizando él como término de cariño a Israel.
Y lo que quiere decir este pasaje es diciéndole, Efraín, ojalá no te hubieses apartado. Pero es un tono de, tú ya estás sentenciado. Ya estás sentenciado. O sea, Efraín es idólatra, déjalo. O sea, ya no hay más que hacer por él. Ya le advertimos. No quiso entender, déjalo. Versículo 18. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El problema de la idolatría, hermanos, es que hace que nuestro razonamiento sea corrompido. Que empezamos a darle valor a cosas que no lo tienen. Versículo 19. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Es decir, son manipulados grandemente. Lo que ellos tanto veneran en el día del juicio serán abandonados. ¿Te imaginas en el día del juicio la gente idólatra llegará y decía, no, Señor, yo sí te adoraba, pues yo adoraba la muerte, adoraba a San Juditas, a Santa Cayetana, a Santa Catarina, al niño de Atocha, yo lo adoraba, o sea, yo sí te servía. Así como dice la escritura, ¿no? Señor, ¿cuándo te vimos así y no te servimos? O Señor, en tus plazas predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. O sea, yo ayudaba a la gente, sí, en nombre de la muerte, pero ayudaba a la gente, o sea, lo que tú me mandabas. Y Dios le dirá, pues te vas a ir con ella. Pues recuerden que la muerte será echada al lago de fuego, pues te vas a ir para allá, junto con ella, ¿no? Pero hermanos, en el próximo capítulo, para ir terminando, veremos que la idolatría no termina allí. ¿Sabes a dónde te puede llevar la idolatría? A la apostasía. Y eso ya es grave. ¿Cómo apostató Israel? Abandonando completamente. Abandonando completamente. ¿Tú te imaginas así? Yo he platicado con mi esposa y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no me imagino, no me lo puedo imaginar, que llegue un domingo y estemos aquí a las 10 de la mañana, 11, desayunando y diciéndote, oye, ¿y la iglesia? ¿Qué hacemos? Y que tú me digas, pues ya no vamos. ¿Cómo? ¿Cómo que ya no vamos? Pues ya no vamos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué? ¿O qué está pasando? ¿No? ¿Cómo? ¿Te imaginas tu vida así? O sea, que llega a las 10 de la mañana el domingo, 11, y tú estás ahí en tu casa, trapeando, calentando tortillas tal vez, bañándote y te digas, oye, ¿y la iglesia? ¿Por qué no vamos a la iglesia? No, pues ya no vamos. ¿Cómo? Pues ya no vamos. Nos enojamos. No, es que pues descubrimos que no eran verdaderos. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, hermanos, lo que siempre digo, aléjate de Cristo y vas a ver que sí, sí se puede. Sí se puede. Aléjate de Cristo y vas a ver que sí. Hebreos capítulo número 10, voy a terminar con esto. Pero hermanos, eso es lo más trágico. O sea, a lo mejor tú dices, bueno, ahí la voy llevando, ¿no? Ahí la voy llevando, sí. Me importan otras cosas, pero voy a la iglesia. Pero va a llegar un momento en que ya no. Ya no. Bueno, sí, no voy mucho, pero sí leemos la Biblia. Vemos prédicas en el YouTube. Pero va a llegar el momento en que ya no. Ya no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente lo que dijimos al principio. Cuando se niega el conocimiento de Dios, tiene que haber algo que lo sustituya. Tiene que haber algo. Aquí venía una familia, yo tenía como 12 años. Venía una familia que eran varios integrantes. Hoy esta familia pues ya no está, pues se fueron por
que supuestamente encontraron una doctrina más poderosa, según ellos, pero que otra yo los he visto y están más perdidos que nada, pero bueno, pero más poderosa, según ellos. Y uno de ellos servía en la iglesia, aquí, servía. Y un día que pasé ahí por el parque, lo vi que estaba parado frente a la basílica, viendo la basílica. Y yo lo vi de lejos, lo vi cómo entraba a la basílica persinándose. Y eso me llamó la atención porque dije, ese hombre estaba en la iglesia. Yo lo conocí, yo lo vi. ¿Cómo servía a Dios? Como antes hacíamos la cena del Señor, y antes la gente, varón, pues pasaba y daba una meditación acerca de Cristo y de la Biblia. Él hacía eso. Y ahora de repente lo veo entrar aquí a la basílica de aquí. ¿Cómo llegas ahí? Yo me puse a pensar en ese momento. ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo de repente estás en la verdad y de repente te cambias hacia allá? Eso es una apostasía. Porque tú ya sabías la verdad y regresas a la mentira. Y aquí viene la respuesta. Versículo 26 de Hebreos 10, y con esto vamos a terminar. Porque si pecásemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, hermanos, alguien que estuvo y dice, no, yo me regreso, ya no hay más remedio para ti. O sea, es muy posible que ya nunca más vuelvas. No digo que sea imposible, no, para Dios no hay nada imposible, pero es muy difícil, muy difícil. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo se hace eso? Pecando voluntariamente, viviendo una vida idólatra de pecado y volviendo. Eso sería pisotear. O sea, diciendo, no, lo que Cristo hizo pues no tiene ningún valor para mí. Mejor me regreso a los ídolos, a la muerte, al ateísmo, al gnosticismo. Me regreso. O lo que ustedes aquí tienen no me importa. Para mí es basura. Pisotear. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Mira, hermanos, yo entiendo que este es un tema un poco controversial, de que no se pierde la salvación. Aquí no estamos hablando de perder la salvación. Aquí estamos hablando de volver a lo que éramos antes. Pero eso no se llega de una noche a la mañana. Es un proceso de estar pecando, de estar haciendo lo que Dios dice, de estar omitiendo las cosas, de estar simplemente enfrascado en mis pensamientos, en mi duro corazón. Vamos a volver. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué quiere decir, hermanos? La idolatría hace que pierdas la fe. Israel perdió la fe porque siempre ha sido por fe, siempre.
Cuando vamos por la idolatría, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La idolatría es una certeza de lo que estamos viendo. Ya no es fe. Y sí, veremos la próxima semana, si Dios lo permite, que ellos volvieron atrás, apostataron. Recuerden que la palabra apostasía significa divorcio. ¿Quiénes apostatan? Pues los que estuvieron acá. ¿Se puede divorciar un soltero? Pues no. Tiene que estar casado y se divorcia. Pues lo mismo, hermanos. Ellos dicen, no, es que un cristiano nunca va a apostatar porque Dios lo guarda. Mira, yo entiendo esa parte y sí, o sea, hay cosas en las que el Espíritu Santo nos revela, pero cuando el cristiano se empeña en pecar, su entendimiento se pierde y apaga el espíritu, lo entristece. Y entonces llega el momento en que da la espalda. Da la espalda. ¿Pero de un momento para otro? No. Un divorcio no llega de un momento para otro. Un divorcio tiene un proceso. Largo, corto, pero tiene. Hasta que llega un momento en que se rompe. Lo mismo pasa con el creyente. En toda la Biblia, hermanos, hay advertencias, ¿no? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos hace uno? Si ustedes guardan mis palabras, seréis verdaderamente ¿qué? O sea, hay advertencias. ¿Por qué hay advertencias? Porque puede pasar, ¿o no? Entonces, si no puede pasar, ¿para qué te advierto? Si no puede pasar. Eso es lógico, hermano. Vas en el camino y te dicen, curva peligrosa, ¿para qué? Pues porque saben que esa curva puede quitarte la vida. Tope a 100 metros. Conceda cambio de luces, ¿no? Frene con motor. ¿Por qué hay esas especificaciones? Para que no te ocurra un accidente. Lo mismo pasa en la Biblia. Lo mismo pasa. ¿Por qué? Puede ocurrir que un cristiano esté tan ensimismado, en su idolatría, que pueda voltear la espalda. Pero lo vamos a ver las siguientes sesiones, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar.